Una de las consecuencias de la semejanza y del teorema de Tales son los teoremas de la altura y del cateto. Así pues, el teorema de la altura dice que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la altura sobre la hipotenusa coincide con el producto de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Esto, si no lo habéis entendido, puede que el lenguaje matemático sea un poquillo complejo, pero os voy a intentar ilustrar todo esto que dice, esto de la proyección, esto del cuadrado de la altura. Vamos a intentar un poco explicar con los conceptos que tenemos adquiridos hasta ahora. Así pues, os voy a dibujar un triángulo rectángulo porque es importante deciros que el teorema de la altura y del cateto solamente se cumplen para triángulos rectángulos. Es decir, aquí tenemos este triángulo que os estoy dibujando en rojo, es un triángulo rectángulo, en el cual el ángulo de 90 grados es este que os pongo aquí, ahí arriba, en rojo. Bien, este triángulo rectángulo está dividido en dos ángulos, uno verde y otro rojo, que tenemos aquí, y esos ángulos se van a llamar alfa y beta. Y ese alfa y beta, al sumarlos, me van a salir que son 90 grados. ¿Por qué sé que van a ser 90 grados? Bueno, pues porque suman el ángulo recto. Y de manera análoga voy a poder tener en ese triángulo rojo que veis grande, vamos a tener también dos triángulos pequeños, vais a ver mucho mejor, que son estos dos de aquí. Este ángulo que os lo dibujo en verde, este triángulo, perdón, que os lo dibujo en verde, y también este triángulo que os lo dibujo en amarillo. Bien, más o menos yo creo que se ve. Bueno, que sepáis que el triángulo amarillo y el triángulo verde son dos triángulos semejantes. ¿Por qué? Porque tienen los mismos ángulos. Lo que pasa es que están un pelín girados, ¿vale? Imaginaos que... bueno, yo creo que ni siquiera imaginaos. O sea, mirad un poquito que este ángulo de aquí B coincide con este ángulo de aquí que tengo aquí B, o beta, mejor dicho. Y este ángulo que tenemos aquí en rojo, que le llamamos alfa, coincide con este de aquí. Entonces, como los tres ángulos son iguales, bueno, sí, el recto, claro, el recto está aquí justamente, el triángulo verde también tiene un ángulo recto. Luego veo que el triángulo verde y el triángulo amarillo son semejantes porque tienen los tres ángulos iguales y era uno de los criterios de semejanza. Bien, si son iguales, o mejor dicho, si son semejantes, tienen que tener relaciones de semejanza. Es decir, la hipotenusa de un triángulo partido de la hipotenusa del otro triángulo tiene que coincidir con el cateto de otro triángulo, entre el mismo cateto del otro triángulo, y el cateto del otro triángulo con el cateto del otro triángulo. Quiere decir que los segmentos tienen que ser proporcionales. Si son semejantes, los segmentos tienen que ser proporcionales. Bien, vamos a ver cómo lo hacemos en este caso. La hipotenusa del triángulo verde es B. Es B, si no me equivoco, es B. No sé si lo veis aquí. La hipotenusa del triángulo verde. Es esta B. Esta de aquí es la hipotenusa del triángulo verde. Bien. Entre la hipotenusa del triángulo amarillo. La hipotenusa del triángulo amarillo es C. Y esta es la hipotenusa, ahí lo veis, del triángulo amarillo. Yo creo que más o menos se ve. Voy despacito para que lo veáis. Bueno, pues la relación de hipotenusas tienen que ser exactamente iguales que las relaciones entre los catetos. Pero claro, ¿cuál es el cateto largo y cuál es el cateto corto? Pues vamos a tener que verlos de manera también pues análoga. Veo que si esta es la hipotenusa y esta es la hipotenusa, esta M de aquí es el cateto corto de este triángulo rectángulo y esta H de aquí es el cateto corto del triángulo rectángulo amarillo. ¿Vale? Entonces, el cateto corto entre el cateto corto tienen que mantener también la misma relación. Pero si yo he dividido B entre C, estoy dividiendo el triángulo verde entre el triángulo amarillo. Por lo tanto, ahora tendré que dividir el triángulo verde entre el triángulo amarillo, es decir, M entre H. Y de igual manera, si el cateto corto era M para el verde y H para el amarillo, ahora el cateto largo del triángulo verde va a ser ni más ni menos que H y el cateto largo del triángulo amarillo va a ser N. Es decir, estoy dividiendo el
triángulo verde entre el triángulo amarillo. Pero podía haberlo hecho al revés. Podía haber hecho C entre B, H entre M y H entre N. Vaya N he hecho más fea. Aquí. H entre N. Bien, y vamos a establecer aquí una relación entre estos dos de aquí. Os lo voy a poner. Entre estas dos ecuaciones de aquí. A ver. Bien, entre estas dos de aquí. No se ve muy bien porque dibujo fatal, pero esto es la H. Vale. Bueno, imaginaos que tengo aquí una equivalencia. Bueno, no es que imaginaos, es que tenemos ahí una equivalencia. Imaginaos que ahora multiplico en cruz. Entonces tenemos m por n es igual a h por h, es decir, h al cuadrado. Fijaos que ahora nos dice que h cuadrado es igual a m por n. ¿Eso qué significa? Que el cuadrado de la altura de los dos catetos, el cuadrado de la altura sobre la hipotenusa, ahí lo tenéis, coincide con el producto, con la multiplicación de las proyecciones de los catetos. Ojo, ¿qué son las proyecciones de los catetos? Pues ni más ni menos que n y que m. Esas son las dos proyecciones sobre la hipotenusa. Porque, ¿qué hipotenusa? ¿Qué estamos hablando de hipotenusa? Bueno, del triángulo rojo. El triángulo rojo también hemos dicho que es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Este triángulo es un triángulo rectángulo. ¿Y cuál es la hipotenusa de este triángulo rectángulo? M más n, ¿no? Toda m más toda esta n. Todo esto de aquí abajo. Bueno, pues las proyecciones son la suma de los, digamos, de los dos catetos sobre la hipotenusa del triángulo grande. Y eso se le llama proyección. La propia donde se proyecta la altura, como donde estaría la sombra que proyectaría la altura, si yo empezara desde el vértice A de arriba del triángulo grande. Y ahí veis el teorema de la altura. Nos dice que la altura al cuadrado es m por n, el producto de las proyecciones de los catetos.